damos la bienvenida a la doctora Ana Belén Cordero. Ella es asambleísta de CREO, es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Doctora Cordero, muy buenos días. Vamos a hablar sobre lo que se hace en esta importante comisión de la Asamblea, la de Fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio. En la vicepresidencia se encuentra usted, a hablar del desvanecimiento de glosas, de la Contraloría que se investiga, de los juicios políticos, pero es ineludible tocar el tema traído por el Partido Social Cristiano con respecto al desmedro que ha sufrido este partido en beneficio de CREO y sus polémicas declaraciones. ¿Qué es lo que sucedió allí, doctora Cordero? Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos están escuchando. Efectivamente, la bancada del Acuerdo Nacional está conformada por 12 asambleístas de CREO, en un principio 12 asambleístas independientes y se acaban de incorporar 2 asambleístas más a la bancada del Acuerdo Nacional. Y me ratifico. El objetivo es seguir creciendo y seguir creciendo no por un objetivo concreto de solamente seguir creciendo, sino por tener una mayoría, ser un bloque mayoritario al interior de la Asamblea. Nosotros nos hemos convertido ya en la segunda fuerza política al interior de la Asamblea Nacional. Y eso es necesario, es beneficioso. Cuando el presidente Lasso llegó al poder, decían, bueno, ¿y cómo el presidente Lasso va a poder cumplir con las ofertas que hizo en campaña si es que no tiene mayoría en la Asamblea? Y entonces ahora lo que estamos haciendo es, hemos resultado bastante atractivos para estos asambleístas para incorporarse a nuestra bancada. Y en ese sentido, atractivos me refiero con qué, porque claro, como esa forma antigua de hacer política, ¿no? Con esa forma antigua de llevar la Asamblea Nacional a cambio de prebendas, repartos, etcétera, ofrecimientos. En este caso nosotros, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que hemos conversado con las personas que se están incorporando y que se seguirán incorporando a la bancada? Hemos conversado justamente presentar sus proyectos de ley, darles más voz en sus provincias, ¿sí? En algunos casos, cuando estuvieron desde el inicio, ser presidentes o vicepresidentes de las comisiones, que eso es un tema, una aspiración muy, muy dable y una aspiración no solo legal, sino un objetivo concreto que tienen los asambleístas al interior de la Asamblea Nacional. Y en ese sentido nosotros, como le digo, nos hemos convertido ya en una segunda fuerza política. Lamento las declaraciones del Partido Social Cristiano. En realidad yo en toda situación, tanto en medios como de manera pública, me he expresado en un buen sentido de ellos. Sus militantes, me llevo muy bien con ellos y sin embargo he dicho que las autoridades de nuestros partidos, tanto el Partido Social Cristiano como de CREO, en algún momento conversarán, pero eso no quita que seamos aliados y seamos los aliados natos en temas ideológicos, ¿no? La democracia, doctora Cordero, implica un proceso de decisión del pueblo para escoger a sus representantes. Se los elige en las urnas. Lo que está sucediendo, que no es nuevo en Ecuador, es que en forma postelectoral los asambleístas de una tendencia política terminan en otra, con el pasado negro de Ecuador en cuanto a los camisetazos, a hombres del maletín, a la compra de voluntades. Es un tema que sí preocupa y que el Partido Social Cristiano propone se lo trate a nivel de la Comisión Ética de la Asamblea. ¿Qué haría de diferente la situación actual a lo que se ha dado en el pasado en la Asamblea? Bueno, Gustavo, no se trata de mí en concreto. Yo he militado años en CREO y sigo manteniéndome ahí, me mantendré ahí. En el caso concreto de estos asambleístas que llegaron al poder, entiendo con el Partido Social Cristiano y ahora no se encuentran con ellos, podrían preguntarles a ellos, pero de lo que yo he conversado, ellos dicen que llegaron al poder con el Partido Social Cristiano, que estaba en una alianza con CREO, que era la oposición a la forma antigua de hacer política, al correísmo, y en el momento en que el Partido Social Cristiano pacta con el correísmo, ¿sí? con UNES en ese entonces, digamos así, ellos no estaban de acuerdo con esa forma de hacer política, ni sus electores. Entonces entiendo yo que esas fueron una de sus razones por las cuales ellos salieron de este grupo político, ¿no? Y bueno, están en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Usted señala que se ratifiquen sus declaraciones. Entre ellas, usted comentó
que se había empezado diálogos, discusiones, a conversar el tema con los asambleístas, no sé si en general o particularmente con los del Partido Social Cristiano desde el comienzo. Efectivamente sucedió esto. Desde el primer momento se conversó con estos legisladores para que pasen al bloque de Creo. Los ecuatorianos nos han llamado a que elijamos una forma distinta de hacer política y en ese sentido ellos votaron el 11 de abril por un Ecuador del encuentro y nosotros, y el presidente Lasso ha sido enfático, nosotros no trabajamos ni gobernamos para solamente ese 54% de ecuatorianos que nos eligieron, sino para el 100% de los ecuatorianos, para los 17 millones de ecuatorianos. Y entre ellos se encuentran 49 asambleístas de UNES, por ejemplo, estaban 18 del Partido Social Cristiano, me parece que 20 algo de la izquierda democrática y así. Y estamos llamados a conversar con todas las fuerzas políticas y con todos los partidos. Y en ese sentido nosotros hemos conversado desde antes de la posesión de la Asamblea con distintos actores al interior de la Asamblea Nacional. Por ello, ahora lo que hicieron estos asambleístas fue oficializar su salida del Partido Social Cristiano y conformar la bancada del Acuerdo Nacional. Usted señala, vamos a seguir creciendo. ¿Con quiénes, con qué asambleístas lo van a hacer? Bueno, esa pregunta tendría que hacérsela al jefe y al subjefe de bloque. Yo no soy ni jefe ni subjefe de bloque, como usted mencionó al inicio de la entrevista. Yo soy vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Yo he declarado en lo que me han hecho las preguntas, porque estoy en varios medios, sobre lo que conozco. Yo no negocio, ni converso, ni trabajo en esos temas del partido, digamos administrativamente del partido, y en ese sentido yo no le podría dar una respuesta a esa pregunta, Gustavo. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha dado pasos muy acertados en sus inicios, la gran mayoría de ellos. Entre estos, uno que fue muy positivo es el de elaborar un código de ética, entregarlo esto a todos sus colaboradores. Por lo que descartamos, no quisiéramos pensar siquiera de que estas viejas figuras del hombre del maletín, de prebendas, de cambio de administración de hospitales por votos en la asamblea, etcétera, puedan estar repitiéndose. Asumimos y queremos creer que no, pero quisiéramos preguntarle, asambleísta, cuáles serían los atractivos para que estos asambleístas de otros partidos, de otras tendencias, sigan sumándose al movimiento Creo, o por lo menos se comprometan a apoyarlo. ¿Cuáles serían las prebendas del interés de un proyecto político común? Y es lo que le mencionaba hace un momento. El 54% de los ecuatorianos votaron por un proyecto político y por el líder de ese proyecto político, que es Guillermo Lasso, ¿sí? Y ese proyecto político se mantiene en los asambleístas de Creo y la bancada del Acuerdo Nacional. Si uno milita quizás en otro partido que pacta con una forma distinta de hacer política, en contra de lo que votaron el 54% de los ecuatorianos y que hoy están de acuerdo y aprueban su gestión en el 72% del presidente Lasso, es probable que uno no quiera pertenecer a un partido político con el que pacta con esa forma antigua de hacer política, de reparto y de corrupción, ¿sí? Ese es uno de los ideas que está detrás de este tema, ¿no? De que le llaman los camisetazos, cuando en realidad lo que se trata es trabajar en un proyecto político común, ¿no? Para transitar a otros temas, la última pregunta sobre doctora Cordero. ¿Le preocupa a usted que este tema vaya a ser tratado por el Partido Social Cristiano en el Pleno y que posiblemente se lo derive a la Comisión Ética de la Asamblea? En lo absoluto, al menos a mí como Ana Belén Cordero no me preocupa, yo no tengo absolutamente nada que ver con lo que ellos mencionan, yo siempre he sido sensata y honesta y creo que a la prensa y al mismo Partido Social Cristiano les ha molestado que yo haya sido sincera, esa mojigatería antigua de hacer política, de decir no, yo no soy un pro del país y yo no hago estos acuerdos, yo no converso con los distintos sectores, no va conmigo, no va con Creo. En realidad uno tiene que ser sincero y dentro de la sinceridad está el que queremos trabajar por los ecuatorianos. Nada hacía Creo con 12 asambleístas sin tener una alianza con los distintos sectores al interior de la asamblea, unos encuentros, unos puntos de diálogo para poder dar viabilidad a los proyectos de ley por los que el 54% de los ecuatorianos votaron. Si del Partido Social Cristiano, que está en todo su derecho, decide presentar denuncias por estos camisetazos a sus ex asambleístas, es un hecho lamentable, pero yo asumo que ellos sabrán defenderse efectivamente en este comité de ética, ¿no?
Bien, vayamos a la Comisión de Fiscalización, a los objetivos que tiene, a lo que se pretende hacer. Entendemos que hay centenares de solicitudes, de archivos, de expedientes que ha estado haciendo Fernando Villavicencio con el apoyo de los miembros de la comisión, evidentemente también con su apoyo. ¿Cuánto se ha logrado? Hemos escuchado también quejas de Fernando Villavicencio en contra del sistema, diríamos, y también ciertas quejas que sugieren que algunos estamentos, algunas instancias de gobierno no estarían colaborando. Efectivamente, en lo poco que vamos de posesión en la Asamblea Nacional, y ya va a ser casi, ya es un mes, nosotros hemos hecho varios pedidos de información, entre ellos el más importante y que sonó esta semana, el pedido a Contraloría. Nosotros le solicitamos todas las glosas en firme y desvanecidas desde el año 2007 hasta la fecha, hasta mayo del 2021, y cuando no nos respondían, acudimos a las oficinas de la señora Contralora subrogante, hoy entiendo ex Contralora, no sé si se oficializó ya su renuncia, y ella no supo indicar, y a esto sí, quiero ser enfática. Sobre esto, por favor, aclárenos, y perdone la interrupción, la renuncia que el día de ayer estuvo en las redes sociales, sobre todo que nosotros como medio de comunicación no pudimos confirmarlo. Ella ha renunciado a su cargo, ha renunciado a su posición como subcontralora, o se estaba aclarando este tema de si es o no subrogante el día de hoy. Informaciones, y lo cito, Diario El Comercio señala que lo único que se ha hecho es aclarar la situación y que el día sábado, al haber terminado la licencia del señor Celi, las cosas volvían a ese mismo orden. El señor Celi sigue siendo el contralor, aunque esté en la cárcel, y la señora vicecontralora que estaba subrogándolo ha vuelto a su cargo de subcontralora. Usted señala que hay una renuncia, es decir, esto de la renuncia de la subcontralora es información correcta. Perdón. Entiendo yo que lo que pasaba era que se iba a vencer el nombramiento de la Contralora subrogante y que lo que tenían que hacer era renovarlo, porque el tema del ex Contralor Celi todavía no se resuelve. Pero algunos medios de comunicación, como usted bien menciona, Gustavo, mencionaron que ella había renunciado. Ahora usted me acaba de aclarar, en horas de la mañana han habido noticias que lo que se hizo fue renovar su nombramiento, llamémosle así, ¿no? Esperamos que así sea en pro de la institucionalidad de la Contraloría, ¿no? Y volviendo al tema inicial, como le dije, nosotros nos reunimos con la Contralora subrogante hace aproximadamente 2 semanas para pedirle, por favor, que nos entregue esta información. Ella nos dijo en esa reunión que la información de 2015 a la fecha la tiene digitalizada y que nos puede entregar en ese momento. Sin embargo, la información anterior a 2015 se encuentra en archivos físicos y que tienen que revisarlos y que tienen que digitalizarlos, y que eso aproximadamente le iba a tomar 18 meses. A lo que Fernando Villavicencio y yo le dijimos: señora Contralora, nosotros no podemos decirle a los ecuatorianos que esperen 18 meses para tener un baño de verdad. Y en ese aspecto, ella dijo que nos va a proponer un plan de trabajo, un cronograma, etcétera. Luego de ello, nos envió un oficio a los pocos días, a los 5 o 6 días, que fue el oficio que fue noticia anteayer, donde nos decía que toda la documentación anterior a 2015 fue quemada. Cuando, días después del incendio en octubre de 2019, el ex contralor Pablo Celi, en ese entonces contralor, dijo que no nos preocupemos y que toda la información y los archivos se encuentran digitalizados. Entonces ahí vamos a ver cómo ha habido una especie de, llamémosle así, perjurio o mentira de parte del contralor en ese entonces con lo que ha ocurrido en la realidad. Y otro tema importante de lo que mencionamos el otro día en la rueda de prensa es que hay algunas órdenes de trabajo que representan aproximadamente $400 millones de perjuicio para el Estado ecuatoriano, que han sido canceladas, pero escuche por qué han sido canceladas: por falta de viáticos, como lo escucha. Han cancelado y han dejado de realizar estos procesos en Contraloría por falta de viáticos. Esas eran noticias que tenían que conocer los ecuatorianos. Además del informe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, del cual yo di lectura,
Ese informe dice y menciona explícitamente que el incendio de Contraloría fue dado de manera premeditada, no fue un accidente. Fue de manera manual, con bombas Molotov, en pisos concretos donde reposan archivos, concretamente el piso 5º, el piso 6º y el piso 4º, y los subsuelos donde habían archivos, donde estaba la oficina de predeterminaciones, de fiscalizaciones, ¿sí? Entonces, esto nos deja ver y nos da cuenta que primero se trataba no de funcionarios internos que realizaron esto, sino de gente externa, porque las seguridades ingresaron con violencia a Contraloría. Segundo, con bombas Molotov que ardió, digamos, los archivos a 380 grados centígrados, y que la incineración se dio en pisos concretos donde reposaban archivos. Alguien decía alguna vez o dio una declaración que la Contraloría fue quemada desde dentro. Lo dijeron así en su momento y creo que nada más cierto que eso, ¿no? Lo menos que se puede pensar es que había injerencias internas, gente que conocía en dónde se encontraba determinada documentación y que hubo una planificación para estos graves hechos de octubre del año pasado. Del 2019. Efectivamente, se aprovecharon de una manifestación legítima que fue octubre del 2019 para cometer este hecho delictual desde el Estado, llamémoslo así, ¿no? Y no se queman otras instituciones porque no eran de interés. Incendian archivos, incendian Contraloría, donde reposaban las glosas desvanecidas. Aproximadamente se calcula, no podemos dar fechas exactas porque todavía la señora Contralora subrogante no me entrega ese informe. Yo le pedí un informe donde me detalle cuáles son las glosas que se perdieron. Tiene hasta el día de hoy para entregarme esa información, pero aproximadamente se estima que es un perjuicio de $900 millones para el Estado ecuatoriano. Ahora, ¿qué dimensión tiene esto del desvanecimiento de glosas? Y permítame decirle, doctora Cordero, que en este medio de comunicación desde hace varios años habíamos mencionado este tema, lo habíamos hecho públicamente con todos los problemas que significaba decir esto en el correísmo. Había serias sospechas de que esto sucedía, por ejemplo, en el proyecto Sopladora, con todo un historial de los contratistas de esta empresa que adquirieron o fueron sumando una cantidad enorme de glosas que luego se desvanecían en gestiones que realizaban en Quito, en las cuales intervenían equipos de abogados y culminaban en también obscuras acciones en notarías en la capital de la República. Muchas veces hemos mencionado estos temas, pero ¿qué dimensión tiene esto del desvanecimiento de las glosas? También en otras ocasiones habíamos señalado, y esto por denuncias privadas hechas por funcionarios públicos, que se utilizaba este mecanismo de las glosas, de imponer una glosa a funcionarios públicos, en muchos casos funcionarios públicos totalmente honestos, como medidas de presión justamente para torcer su voluntad. Denos su versión con todo lo que han podido averiguar en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Efectivamente hay una estructura delictual que ha llamado incluso la fiscal general del Estado. Y con Fernando Villavicencio hemos logrado ver, más bien él con periodismo de investigación, tengo que reconocer su autoría material e intelectual, por supuesto, ha logrado dilucidar esta estructura delictual que se ha tenido en torno al desvanecimiento de glosas. ¿Cómo funciona? Le voy a poner, por ejemplo, el caso Odebrecht. El caso Odebrecht fue que ellos construyeron la central hidroeléctrica San Francisco, hubo unas fallas, necesitaban ser reparadas, le pidieron a Odebrecht que venga y repare el daño. Pero Odebrecht le dijo a Presidencia de la República, señor presidente, no podemos volver, tenemos glosas, por favor ayúdenos con esto. Presidencia, el Ejecutivo en concreto, habla con Contraloría para que por favor le ayude con estas glosas que están ahí en firmes. Contraloría dice, sí, yo necesito un informe del Procuraduría General del Estado. Procuraduría emite un informe dando la viabilidad para el desvanecimiento de estas glosas, y luego Fiscalía también elimina las órdenes de apremio o de detención que habían en algunos casos, y así se configura desde las distintas funciones del Estado, Ejecutivo, Contraloría, Procuraduría, ¿sí?, esta estructura delictual en torno al desvanecimiento de las glosas. Ese es el caso concreto de Odebrecht, y ese caso se repite en No Limit, en Woodley Parsons, se repite en muchísimos otros sectores, Refinería del Pacífico,
Coca-Cola Sinclair. De hecho, aprovecho la oportunidad para comentarle que hoy la Comisión de Fiscalización, el presidente Fernando Villavicencio y algunos otros miembros están viajando a una visita técnica a la central de Coca-Cola Sinclair. Volviendo al tema anterior, y como usted mencionaba, efectivamente se utilizaban a ciertos funcionarios honestos, probos, para glosarles con grandes cantidades de dinero. Y eso es lo que nosotros reprochamos. Las glosas grandes de perjuicio de los ecuatorianos, de sobreprecios, de negociados, de sobornos, las desvanecen. Pero los ciudadanos funcionarios públicos honestos sí permiten y mantienen hasta ahora en firme las glosas. Y eso es lo que molesta, eso es lo que arde, eso es lo que nosotros estamos investigando, y por eso nosotros en la Comisión de Fiscalización hemos aprobado un plan bastante ambicioso. 57 casos o temas que toparemos al interior de la Comisión de Fiscalización, vamos a tratarlos de trabajarlos hasta el mes de diciembre. Estaría expresamente confirmando, doctora Cordero, de que estas glosas se utilizaban como herramienta de coerción, también como favores políticos, más allá del papel que tienen las glosas, que es el de defender los intereses del Estado. Otra de las preguntas que surgiría es si se ha identificado a los actores dentro de la Contraloría. No todos en la Contraloría habrán estado involucrados en estos hechos ilegales, eso por seguro. Hay excelentes funcionarios también dentro de la Contraloría. Y si se ha identificado a ellos, se lo ha hecho también a actores externos, a estos estudios de abogados o notarios que trabajaban en concusión. Efectivamente, como esto que usted está mencionando, Gustavo, son hechos que ya caen en la esfera penal, son hechos delictivos, son hechos ya en otro aspecto, digamos. Nosotros esta información ya la hemos remitido a la Fiscalía General del Estado. El asambleísta Fernando Villavicencio presentó ya, o está por presentar en estos días, una denuncia particular sobre este tema para que la Fiscalía investigue estos hechos. De hecho, la Fiscalía entiendo yo que allanó en horas de la noche también Contraloría, ¿no? Para, me imagino yo, precautelar el tema de la evidencia. Y en el caso del control político y fiscalización, que es lo que nos corresponde a nosotros, porque trabajamos en conjunto con Fiscalía, cada uno en sus sectores, es justamente con esta información que nos remitieron determinar y aportar más evidencia para el proceso o el potencial juicio político a Pablo Celi, que entiendo yo debería ya estar en marcha. Esa es otra denuncia que ha presentado el asambleísta Villavicencio, porque no nos ha remitido presidencia de la Asamblea hasta el momento. Mire que vamos ya un mes en funciones, no nos ha remitido hasta el momento el proceso por el cual el asambleísta Juan Cristóbal al excontralor Pablo Celi. En ese sentido, Fernando Villavicencio ha hablado incluso ayer en el Pleno Lenín Moreno. Nosotros hemos denunciado que estamos necesitamos. Tenemos un poquito de problemas con su señal, doctora Cordero. Esperemos que se corrija. En todo caso, si me escucha, ¿cuál es su opinión sobre la situación actual del contralor Pablo Celi, ratificado en sus funciones, detenido, investigado por delincuencia organizada y sigue siendo el Contralor de la República? Perdone, Gustavo, se cortó la última parte, sí. Me quedé con el tema de que fue detenido. Así es, teníamos problemas en la comunicación. Le preguntaba cuál es su opinión sobre la situación de Pablo Celi, ratificado como Contralor titular, pero al mismo tiempo detenido, no se encuentra en libertad, está allí en la cárcel 4, y acusado de delincuencia organizada justamente, pero sigue siendo el Contralor General del Estado. Eso es un hecho lamentable y eso nos da una señal clara a la Comisión de Fiscalización de que debemos hacer todas las gestiones que necesitemos para poder tramitar el juicio político al excontralor Celi. Le mencionaba hace un momento, no sé si se cortó la comunicación. Parcialmente le escuchamos, sí.
Juan Cristóbal Lloret presentó este pedido de juicio político y no hemos recibido colaboración de parte de la Presidencia de la Asamblea Nacional para recibir los archivos que necesitamos para poder tramitar este proceso. No es dable, no es noble tener a una persona que sigue ocupando un cargo público, pero tenerla tras las rejas. Creo que debemos tramitar de manera urgente el juicio político para que el excontralor Celi enfrente las consecuencias del caso, ¿no? Así es, entendemos, y esto nos dijo el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que la hoja de ruta para lograr en forma legal, de acuerdo con la ley y la Constitución, un cambio de contralor, tiene que pasar por la Asamblea. Tendría que de alguna manera determinar la Asamblea que Pablo Celi no ha cumplido o no está cumpliendo debidamente con sus funciones antes de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pueda poner en funcionamiento un proceso para elegir al nuevo Contralor del Estado. Efectivamente, él tiene que ser removido de su cargo, sea de manera legal o porque medie una renuncia, y en el caso de manera legal sería también por un juicio político con su censura o su destitución, y en el caso concreto, luego de que ello ocurra, entonces sí, el Consejo de Participación Ciudadana nombrar una terna y comenzar su proceso para el nombramiento de un nuevo contralor. En este caso, digamos, camina por un lado el tema político-administrativo, por otro lado el tema penal en Fiscalía, y por otro lado luego el proceso y el nombramiento en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En otro tema, doctora Cordero, en esto de los juicios políticos, entendemos que hay una saturación en la Asamblea Nacional, juicios políticos que no fluyen y que podrían causar que siga siendo esta comisión de fiscalización una comisión de archivo, como lo ha dicho Fernando Villavicencio, en donde se proponen cosas pero llegan simplemente a archivarse. ¿Qué pueden hacer ustedes para activar esta situación cuando hay varios juicios políticos, entre ellos el del señor Celi esperando? Bueno, nosotros heredamos de la asamblea anterior el juicio al excontralor Pablo Celi, como le mencionaba, el juicio al exministro de Energía y Minas René Ortiz, y el juicio político, digamos, ahora juicio de Freddy Carrión, el exdefensor del pueblo. Ahora la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que solamente hay plazos específicos para remitir los procesos de juicio político, los pedidos de juicio político desde el CAL hacia la comisión. Entonces, todos los procesos que han entrado a la Asamblea Nacional producto de esta reforma legislativa ya tienen plazos para ser remitidos a nosotros. Eso ocurriría, por ejemplo, en el caso del juicio político al exdefensor del pueblo. Sin embargo, los demás juicios, a Pablo Celi, a René Ortiz, a Richard Martínez, no tienen un plazo específico para ser remitidos a la comisión, y ese es el problema, o ese es un inconveniente técnico, legal, administrativo, llamémoslo así, porque nosotros debemos estar prácticamente rogando porque nos remitan los procesos a la comisión. Bien, para finalizar, doctora Cordero, por allí entre estos centenares de expedientes que han solicitado desde la Comisión de Fiscalización, conocimos también que se había solicitado un expediente total de todos los procesos de contratación del tranvía Ciudad de Cuenca. Le pregunto esto porque es un tema de interés local. ¿Es esto así? ¿Y qué respuesta han recibido ustedes por parte de la Contraloría y por parte del gobierno local de Cuenca hasta el momento? Lo que nosotros planteamos fue, dentro del plan de fiscalización que se va a llevar a cabo de aquí a diciembre, se encuentra el tema de la fiscalización del tranvía de Cuenca. No hemos pedido todavía la información, como le digo, estábamos dilucidando estos otros temas, pero ya se encuentra dentro del plan, y cuando nosotros armemos la próxima semana que nos reunamos otra vez la comisión, que le debo mencionar que volvimos a la virtualidad por algunos casos de COVID al interior de la Asamblea Nacional, cuando nos reunamos la próxima semana tenemos que hacer un calendario, un cronograma para justamente planificar estos pedidos de información, y en el caso concreto del tranvía al municipio de Cuenca para fiscalizar esta obra que conocemos todos los ecuatorianos que tardó demasiado tiempo. Han habido irregularidades probablemente en temas de sus costos, de sus precios, de sus contrataciones, y nosotros debemos estar vigilantes de este tema también, ¿no? Bien, y le agradecemos mucho por habernos atendido, doctora Cordero. Encantada, Gustavo. Buenos días y un saludo a todos. La doctora Ana Belén Cordero es asambleísta nacional por el movimiento Creo. Se titularizó tras la salida de César Monge, que a su vez pasó a ser el ministro de Gobierno. Actualmente es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.
Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.